Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este domingo 28 de julio en Venezuela se han realizado elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro ha sido reelecto para un tercer periodo. Hay que considerar que el primer periodo él estuvo como vicepresidente que sustituyó al presidente Hugo Chávez, que falleció justamente después de la elección. No logró tomar posesión como tal, producto de la enfermedad que tenía y que lo llevó a la muerte, pero ejecuta porque está en el Ejecutivo Nicolás Maduro en sustitución del presidente Hugo Chávez. Así que este sería el tercer periodo de el presidente Nicolás Maduro. Ganó las elecciones con un 51.2%, pero prácticamente 1 millón de votos menos que la elección del 2018 y 2 millones de votos menos que en la elección del 2013. Para hablar un poco acerca de Venezuela, nos conectamos hasta Caracas con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, con quien ya hemos tenido el gusto de conversar en otras ediciones de Sumando Vigores. Saludos, Sergio. Saludos, Néstor. Muchas gracias por la invitación, por esta nueva posibilidad de intercambiar ideas y hacer comentarios que puedan servir como fundamento de análisis de cada uno de los escuchas de tu programa. Como no, muchas gracias, Sergio. Empiezo preguntándote por qué, a ver, se sabía perfectamente bien, porque no estaba para nada oculto, que esta elección, aunque se tenía que decidir en las urnas, tenía un papel muy importante todo lo que se dijera de forma mediática, ya fuera a través de los medios tradicionales o a través de las redes sociales. Y estuvo asediada Venezuela, o ha estado asediada Venezuela, no solamente por las sanciones de los Estados Unidos, sino que también por una campaña mediática de miedo especialmente. De miedo previo a las elecciones y luego, durante las elecciones, una cantidad de información que tendía a confundir al público. Por ejemplo, temprano se anunciaba que la Mesa de la Unidad Democrática, que llevaba al señor Edmundo González como su candidato, prácticamente tenía ganada ya la elección. Al mediodía, ahora en Nicaragua, tenía prácticamente ganada la elección, se decía en las redes, cuando todavía no había datos conocidos, ¿no?, de manera oficial. ¿Cómo se vivió eso en Venezuela? Bueno, fue una jornada bastante tranquila. Había un solo cargo en juego, de manera que el proceso de votar era muy sencillo, porque se marcaba solamente un voto. No es como cuando se eligen diputados o alcaldes, que hay una gama mucho más amplia, cuando se eligen concejales, etc. Sino que era un solo voto. Entonces, en ese sentido, la votación fue muy sencilla. Yo, como es habitual, voy a votar siempre al mediodía, porque a esa hora como la gente va a almorzar, baja la fila, pero esta vez había mucha cola. Entonces me regresé a casa y volví a las 2 y ya voté sin ningún tipo de contratiempo. Mi recorrido desde la casa hasta los centros de votación, hasta mi centro de votación, no vi ninguna anomalía. Había filas en algunos centros, en otros no. Y todo se está desarrollando normalmente hasta que se cerraron los centros de votación y se generó una gran incertidumbre, que después el presidente del Consejo Nacional Electoral explicó que se debía a un ataque informático contra la transmisión de datos de parte del CNE. Creo que fue el único contratiempo importante que se manifestó ayer en el proceso de votación. Vi entre los dirigentes chavistas bastante tranquilidad, no había alteraciones, mientras que tú sabes que la expresión corporal y la expresión facial dice mucho.
y la expresión facial de los dirigentes de la oposición ya muy temprano, contrario a lo que se decía, a lo que tú refieres que se decía en las redes. Como te decía hace un rato, la diferencia está en que yo no veo redes, no me interesa porque no me parecen un factor de nada, sino que creo que es un mecanismo de manipulación organizado, estructurado desde el poder. Entonces yo no veo redes, entonces no sé, ni tampoco veo encuestas, porque también creo que las encuestas son un mecanismo acientífico de manipulación. No entiendo por qué hay empresas que se equivocan por 10, 15 puntos, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces como que el Estado facilita la actuación ilegal de estos mafiosos que hacen mafia con la política. Yo creo que debería haber una ley, de hecho voy a hablar con unos diputados para establecer una ley que establezca que si una encuestadora se equivoca por una cantidad, que hay que estudiar estadísticamente cuál es la cantidad posible de error, si se equivoca, no sé si en una vez o en 2 elecciones, ya retirarla y quitarle la licencia, porque evidentemente son instrumentos de presión psicótica, de generar tensiones. Entonces yo no sabía cómo era el tema de las encuestas, y yo repito lo que dicen las instituciones. Yo creo en las instituciones de Venezuela y ese es mi instrumento. No son las redes sociales, que no sé quiénes son, ni las encuestadoras, que son totalmente empresas privadas de manipulación de la opinión pública. Entonces, yo espero el resultado que dan las instituciones, y yo creo en el resultado que dan las instituciones. Sí, efectivamente, pero fíjate una cosa, lo que vos decís es importante en el tema de la actitud, el lenguaje corporal, muy importante. Aquí en Venezuela se llama carómetro. Carómetro, sí, no, efectivamente, porque yo te cuento, vos no viste las redes, pero yo sí estaba un tanto pendiente y me llamó mucho la atención que a las 3 de la tarde, hora de Nicaragua, 5 de la tarde, hora de Venezuela, el señor Edmundo González sacó un mensaje llamando a todos sus seguidores a ir, a concurrir a los centros de votación para ir a votar. Es decir, a ver, faltando 1 hora para el cierre de las votaciones, que ya llevas ganadas, según lo que decía la oposición. ¿Cuál es el afán de llamar a la gente, apurar a la gente a ir a votar? Primera pregunta. Luego, ¿por qué 1 hora antes? Y además con mucha preocupación, ¿no? Entonces, yo compartí con algunos amigos y les dije, ¿qué pensás vos? Para mí este es un mal síntoma. Y alguno me dijo, sí, no, parece que las cosas no les están yendo bien. Pese a lo que ellos publican, parece que las cosas no les están yendo bien. Bueno, como a esa misma hora, Diosdado Cabello hizo también un llamado en el que dijo, el cierre es chavista, dijo. El cierre tiene que ser chavista. Si falta alguien por votar, hay que instarlo a votar para que ampliemos la ventaja. Lo dijo a las 4 de la tarde. Pero con total tranquilidad. Con total tranquilidad. Ahora, con esto de las señales que tú hablas, hay una señal muy fuerte. Hay muchas. Hay una señal muy fuerte, que es que de hace algún tiempo el señor González tenía comprado un boleto para él y para su esposa hoy a Madrid, hoy en la tarde. Vamos a ver si viaja, porque si viaja es la constatación de que él estaba claro de que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Pero hay otra señal, está la señal, por ejemplo, de la opinión de los empresarios. No había la confrontación del pasado. Había, los empresarios tuvieron una actitud bastante de llamar a votar, pero no hubo la parcialidad que había en el pasado contra el chavismo. Muchos dirigentes de la oposición, dirigentes de verdad, ¿qué digo dirigentes de verdad?
son los electos, gobernadores, alcaldes de la oposición. La oposición tiene aquí 4 gobernadores estadales y 2 llamaron a votar por Maduro. Y muchos alcaldes se declararon independientes y llamaron a votar por Maduro. Entonces, tampoco había desde el poder local una voluntad de apoyar al sector terrorista y son opositores. En tercer lugar, el ambiente. Aquí no hay ambiente confrontacional, aquí hay un esfuerzo muy grande de generar la idea de que hay un ambiente confrontacional, y eso está vinculado directamente a las instrucciones que se dan desde Estados Unidos, de que hay que tratar de generar un ambiente confrontacional, pero el ministro de Defensa dijo que había algunos incidentes menores que no valía ni siquiera la pena mencionar. Yo no sé de eso, yo no sé de que haya habido muertos o heridos, no sé. Te repito, yo no leo redes, no veo redes, no sé. Pero la información oficial, que es la que yo creo, porque si no te enredas en una locura, y mi tranquilidad mental es muy importante para poder analizar. Si entro en la psicosis de lo que dijo fulano, Juan Pérez y María González, que no sé ni quiénes son, pero dijeron en Twitter, pero ¿y quiénes son? ¿Cuál es el fundamento de lo que están diciendo? ¿En qué se sustenta su punto de vista? No lo sabe. Entonces, aquí, no era, ahorita el 24, no es el 14, no es el 17, no es el 19, donde había verdaderas situaciones confrontacionales y donde se percibía en el ambiente una cierta fragilidad del gobierno, e incluso la posibilidad, estamos hablando de percepciones, la percepción de que Maduro podía ser derrocado en algún momento, pero eso no existe ahora, no existe. Hay un hecho bastante sintomático que ocurrió hace algunas semanas, que por un error, parece, de permisos de marcha dado por una alcaldía, se juntaron una marcha de la oposición y una del gobierno. Eso hace unos años atrás hubiera significado un enfrentamiento, no sé, con todos los instrumentos que se tuvieran al alcance. Se pasaron por el lado, se hicieron bromas, se gritaron cosas y siguió cada marcha y se finalizó normalmente. Entonces, eso es lo que se pretende alterar. Se pretende alterar desde el exterior, porque aquí en Venezuela una buena parte de la oposición tampoco quiere que haya una situación de confrontación, porque estamos viviendo un momento de estabilidad, un momento de tranquilidad que quiere ser alterado. Ok, justamente eso que decís, ¿no? No sé, pues yo vi un mensaje de Juan Pérez, que estaba en Madrid, y otro de María López, que estaba en Nueva Zelanda, y los dos mensajes básicamente lo que decían es: no queremos a Nicolás Maduro aquí. Yo decía, no, pues sí, no, sí es cierto, tienen toda la razón, ni en Madrid ni en Nueva Zelanda, ¿no? Es decir, Nicolás Maduro está en Venezuela, y ahí es donde se tienen que decidir las cosas. Y así debe ser. Bueno, tras la elección, varios gobiernos alrededor del mundo han reconocido el triunfo del presidente Nicolás Maduro, y hay otros que no lo han reconocido, pero tampoco necesariamente lo han rechazado. Y empiezo por los Estados Unidos, que tiene una cantidad de vocerías, ¿no? Que están repitiendo más o menos el discurso. Pero Estados Unidos no está exactamente diciendo, no está hablando de fraude, como ha dicho la oposición, no está hablando de cosas distintas. Lo único que ha dicho Estados Unidos hasta este momento, por lo menos el secretario Blinken, es queremos ver los resultados con toda transparencia, nada más. Que es tal vez es semántico, pero hay alguna diferencia. Si querés, hacemos una pausa primero y hablamos acerca de ese tema. Al regresar, estamos conversando en Sumando Vigores con Sergio Rodríguez Gelfenstein desde Caracas, Venezuela. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein en Caracas, Venezuela. Estamos conversando en esta edición sobre las elecciones que han dado como resultado más de un 51% de votos a favor del presidente Nicolás Maduro, lo que le permite ir a un tercer
periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Decíamos, Sergio, que Estados Unidos, que era, muchos estaban esperando que casi al unísono con el mensaje de la señora María Corina Machado en la noche de este domingo, en la madrugada más bien ya de este lunes, desconociera los resultados y dijera que era su candidato el que había ganado, repitiera este mismo discurso. Sin embargo, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que es el que se pronuncia, porque no lo está haciendo el presidente Biden, que está metido y la vicepresidente Kamala Harris, que están metidos en la campaña electoral para noviembre de este año. Entonces el secretario Blinken, desde el otro lado del planeta, lo único que ha dicho es, bueno, nosotros lo que queremos ver es total transparencia en los resultados. Queremos conocer los detalles de esta elección. Pero no están hablando de fraude, no están hablando de desconocer el gobierno del presidente Maduro ni los resultados del presidente Maduro. Sí, mira, sobre eso que tú planteas hay varias cosas, ¿no? La primera tiene que ver con una cosa que nosotros, cuando digo nosotros, digo todos, ustedes y nosotros todos, debemos aprender, que es o mejor dicho, entender que Estados Unidos no es un actor homogéneo y que hay diferentes opiniones y que hay diferentes percepciones y hay diferentes opiniones. El sector terrorista de la derecha cubanoamericana es la que apoya a María Corina Machado y es la que la financia. El sector del Tea Party, del sector de la extrema derecha de Estados Unidos, rechazado incluso por la propia sociedad de Estados Unidos. Por algo Trump no elige a Marco Rubio de vicepresidente, sino que elige a un hombre más liberal, más moderado, digamos, en la lógica política de Estados Unidos. Entonces, fíjate que sí hubo una declaración de la vicepresidenta Harris antes de Blinken. Y cuando tú lees la declaración de la vicepresidenta Harris, deja entrever de que la oposición fue derrotada. Y después aparece Blinken. Ahora, Blinken es un tipo que se va. Si gana Trump, se va. Y si gana Kamala, también se va, porque ya lo dijo. Va para afuera. Entonces, yo me quedo en ese sentido con la opinión de la vicepresidenta. Pero por otro lado, hay otras señales. El día 3 de julio, o sea, 25 días antes de las elecciones, se produce una reunión entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, como parte de las negociaciones que se adelantan para tratar de avanzar en la relación bilateral. Tú dices, ¿qué necesidad tiene Estados Unidos de conversar con Maduro 25 días antes de las elecciones? Fácilmente podría haber dicho, no, voy a esperar el resultado y una vez que haya un nuevo presidente en Venezuela, voy a conversar con ese nuevo presidente. Maduro está de salida, no le queda mucho y no tiene ningún sentido que nosotros conversemos con él. Sin embargo, conversaron y sin embargo dejaron la puerta abierta. Hay contacto. No cerraron la puerta. Y no cerraron la puerta porque hay tres temas que le preocupan a Estados Unidos respecto a Venezuela. Hay dos que manejan y uno que no manejan. Los dos que manejan son el de la migración y el de la energía. En el tema migratorio, que es el tema número 1 de la campaña electoral de Estados Unidos y por tanto va a estar 3 meses más en el tapete del debate, Estados Unidos ha entendido que Venezuela es un país emisor, ha entendido que toda la gente que se va no son luchadores democráticos por la libertad, sino que son migrantes económicos, y le han hecho entender a algunos líderes, como el presidente Petro, de que esa crisis económica está motivada en gran medida por, no únicamente, pero en gran medida por la presión de Estados Unidos, las sanciones, etc. El 1 de julio se firmó un acuerdo, el 1 de julio tomó posesión el presidente Mulino en Panamá y se firmó un acuerdo entre Panamá y Estados Unidos
para contener a los migrantes. Hay una vieja aspiración de Estados Unidos de ir corriendo su frontera sur. A comienzos de siglo la pusieron en Chiapas, en el sur de México con Guatemala, y ahora la quieren seguir corriendo más al sur y colocarla en el Darién. Entonces llegaron a un acuerdo y paralelamente con eso hay un acuerdo entre Mulino, el presidente de Panamá, y el presidente Petro, que al día siguiente el presidente Mulino empezó a no cumplir, para un resguardo de la frontera común, un resguardo conjunto de la frontera común. Entonces, cuando en los acuerdos de Doha entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela se acordó que Venezuela iba a aceptar la repatriación de migrantes venezolanos indocumentados, y eso se empezó a hacer como parte de los acuerdos, se empezó a hacer. Lo que pasa es que cuando Estados Unidos dejó de cumplir sus compromisos, molesto, porque en los compromisos también estaba que en el caso de aquellos políticos que tuvieran causas pendientes con la justicia, que fuera la justicia la que decidiera. Y la justicia decidió que la señora Machado no podía ser candidata. Eso significó que Estados Unidos las medidas de flexibilización que habían tomado las eliminó, y Venezuela paralizó los vuelos de repatriación de venezolanos, que Biden había presentado como un éxito de su política migratoria, y ahora había sido un retroceso. Entonces, el tema de los migrantes es un tema que está presente y lo pueden resolver no con Guaidó, no con la señora Machado, no con el señor González, sino que lo tienen que resolver con Maduro. Pueden tener todas las conversaciones que quieran con los personajes de la derecha y no van a resolver nada. Y luego está el tema energético. El tema energético con el Asia Occidental, donde se está incrementando la crisis en países productores, grandes productores de energía. Las sanciones a Rusia impiden que haya un mercado regular de Rusia hacia Estados Unidos, a pesar que siguen comprando petróleo ruso por el contrabando, increíblemente lo compran más caro, pero hay una situación de crisis que se puede prolongar. O sea, se está hablando que la guerra en Ucrania puede durar hasta el 25 o el 26. Entonces, cuando Estados Unidos empieza a mirar dónde conseguir, acuérdate que Estados Unidos consume, creo que son 25 millones de barriles diarios y tiene un déficit de 7 millones de barriles diarios, que tiene que salirlo a buscar porque si no se agotarían sus reservas, que de por sí ya están menguadas y que las están explotando con el fracking, lo cual le genera un gran problema también con las organizaciones ambientalistas y dentro del país. Entonces empiezan a mirar y se encuentran a Venezuela, que tiene petróleo, un petróleo para el cual se fabricaron las refinerías del Golfo de México, y que está a 3 días de navegación, no a 20 como está el Golfo Pérsico, sino que a 3 días de navegación, y aquí no tienen que poner ningún soldado, ningún portaavión, ninguna... Aquí, si llegan a un acuerdo, les enviamos su petróleo, no hay problema. A nosotros nos interesa y a ellos también. Entonces, ahí hay un tema que les interesa a ellos también. No solo a nosotros nos interesa, por supuesto, porque las sanciones a Venezuela son muy duras y la sanción de la industria petrolera es muy dura. Pero entonces aquí empieza a funcionar un tema de racionalidad que pareciera perdido. Entonces, esos son dos temas. Y el tercer tema, frente al cual Estados Unidos no puede hacer nada, es el tema de las relaciones de Venezuela y de América Latina con China y Rusia. Y ahí la política de Venezuela es invariable y no va a haber aceptación de ninguna imposición por parte de Estados Unidos con respecto a las relaciones estratégicas que Venezuela tiene con China y con Rusia. Entonces, toda esta amalgama de situaciones han hecho que la política de Estados Unidos hacia Venezuela, si bien es cierto es agresiva, si bien es cierto está sustentada en las sanciones, si bien es cierto ha significado un apoyo gigantesco desde el punto de vista financiero y mediático a la oposición terrorista, si bien es cierto siguen incentivando las acciones terroristas contra Venezuela, pero han dejado una puerta abierta. Y esa puerta abierta podría posibilitar en un gobierno republicano, un gobierno demócrata, yo te diría que no. En un gobierno demócrata esa puerta se va a cerrar, pero un gobierno republicano, que los republicanos y en particular Trump, que es pragmático, podría significar un cambio, no lo sabemos.
frente a una presión de los empresarios petroleros que hace mucho tiempo están presionando y son el sector a los que sirve Trump, porque Trump no le sirve al capitalismo especulativo, le sirve al capitalismo productivo, y hace mucho tiempo le vienen diciendo los empresarios del petróleo en Estados Unidos que tienen que abrirse a Venezuela. O a otra fuente, pues, que en este caso es la más cercana, que es Venezuela, ¿no? A fuerza de decir. Sí, porque México no tiene. Y en el caso de Guyana, donde se están descubiertos gigantescas reservas, se descubrieron en un territorio que está en reclamación. Y ellos saben que explotar unilateralmente eso violenta el derecho internacional y es un sujeto de conflicto. Entonces, bueno, tal vez lo puedan sostener en el tiempo, pero ¿cuánto tiempo? Porque Venezuela lo reclama y Venezuela podría comenzar también a explotar ese territorio, porque así está establecido en el Acuerdo de Ginebra. Entonces, no hay otro país que le pueda abastecer. Venezuela le podría enviar 1 millón de barriles diarios a Estados Unidos si Estados Unidos lo aceptara. Tendríamos que resolver los problemas de la producción nuestra, pero tenemos posibilidad. Venezuela producía en su mejor momento entre 3.300.000 y 3.500.000 barriles diarios. En la crisis llegamos a producir 150.000 barriles, o sea, el 5% de la producción tradicional. Y ahora vamos a cerrar, estamos ahorita en 940.000 y vamos a cerrar este año en 1 millón con sanciones. Con sanciones vamos a cerrar el año en 1 millón de barriles. Pero podríamos subir a 2 millones, a 3 millones y no tenemos ni... Venezuela nunca ha dicho no le voy a vender a Estados Unidos, todo lo contrario. Son los que nos tienen que respetar. Claro. Ahora, mencionaste la piedra en el zapato de las relaciones, o la piedra en el zapato de Estados Unidos en las relaciones con nuestros países, y cuando digo nuestros países me refiero específicamente a Nicaragua y Venezuela, que la soberanía que ejercen estas naciones en sus relaciones internacionales. Eso es motivo de alta preocupación para los Estados Unidos. ¿Cómo crees que podría resolverse ese asunto de cara a abrir espacios justamente para que ese millón de barriles pueda ir hacia los Estados Unidos sin que Estados Unidos diga no los quiero, no te voy a permitir negociar, te voy a matar de hambre y no te voy a dar el gusto de comprarte petróleo, aunque me haga falta a mí? Hago la pausa, regreso en breve en esta conversación Sumando Vigores en Extra. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Nos decía el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein en la parte anterior que uno de los problemas que Estados Unidos no tiene bajo control es la soberanía en las relaciones internacionales de las naciones. Justamente las relaciones que tiene Venezuela con otros países como Rusia y China, porque tiene relaciones con otra cantidad de naciones, no necesariamente solo con estas dos, pero tiene relaciones con Rusia y China que son molestia para los Estados Unidos. ¿Qué tanto va a caminar? Porque es decir, Venezuela no va a dejar de tener las relaciones con Rusia y China. China significa avance en infraestructura necesaria para el continente. Rusia, bueno, y avances tecnológicos además. Rusia aporta por su parte también. Y esas relaciones no se pierden o no se van a perder por capricho de los Estados Unidos. Sí, mira, eso no es un problema de nosotros, es un problema de Estados Unidos. Porque finalmente todo al final se circunscribe a cómo Estados Unidos le vende eso a su opinión pública en tiempos electorales. O sea, cómo le venden que van a negociar con el dictador, con el asesino, con los demás. Hay que acordarse que todavía el presidente Maduro tiene puesto un precio por su cabeza, como en el West Far. Sí. Entonces, sí, como el oeste, claro. Sí. Entonces es un problema de Estados Unidos que ellos lo tendrán que resolver. No es un problema nuestro. Nosotros, te digo, hemos recuperado desde 150.000 barriles que cayó nuestra producción, ya estamos por cerca del millón. Y por dos factores, básicamente. En primer lugar,
por la extraordinaria creatividad y esfuerzo de nuestros trabajadores petroleros, de nuestros ingenieros, de nuestros obreros petroleros, que han encontrado respuesta a las problemáticas tecnológicas y con esfuerzo, con producción nacional, fabricando piezas de repuesto aquí que no nos venden, hemos ido avanzando. Y en segundo lugar, por la extraordinaria ayuda de Irán, que tiene una industria petrolera sancionada hace 45 años. Entonces, tienen una gran experiencia en todo el espectro de la producción petrolera, no solamente la producción, de la refinación, de la distribución y de la venta. Y ellos nos están ayudando. Entonces, tal vez no tenemos un crecimiento acelerado y volver a producir 3 millones el año que viene, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando y estamos avanzando en medio de las sanciones. Y entonces, ¿qué significa? Que le estamos vendiendo a la India, que le estamos vendiendo a China, que le estamos vendiendo a actores no tradicionales, aunque claro, tenemos que vender a veces no de manera directa. O sea, nuestros barcos a veces tienen que salir con el transpondedor apagado, pararse en medio del mar, trasvasar el petróleo a otro barco que también tiene el transpondedor apagado, y entonces bueno, el petróleo venezolano se transforma en petróleo de otro país, así se puede comercializar. Ahora, claro, esas operaciones las pagamos nosotros. Entonces, si nuestro barril está en 70, al final lo que recibimos son 50 o 55, no sé. Es parte de eso, es parte de las sanciones. Pero además de eso, nosotros hemos ido avanzando aceleradamente para transformarnos en el muy corto plazo, en el mediano plazo, antes que termine el próximo periodo de Maduro, transformarnos en un gran exportador mundial de alimentos, porque hemos aprendido a producir y estamos ya casi produciendo, resolviendo nuestra canasta. Hay cosas como el trigo que aquí no se produce, que lo tenemos que importar, pero toda la producción de granos, verduras, fruta, carnes, ya casi estamos al 100% de autoabastecimiento. Y todo eso lo estamos produciendo sembrando 3 millones de hectáreas. Y tenemos 33 millones, tenemos 30 millones de hectáreas ociosas. Cuando nosotros pongamos, y tenemos, como me decía a mí un empresario agroindustrial argentino, tenemos agua, tenemos luz todo el año, tenemos una gran capacidad humana, tanto en ingenieros como en campesinos, en trabajadores de muy alto nivel, y hasta tenemos el fertilizante, porque es un subproducto del petróleo, la urea. Entonces, nosotros, una vez que nos resolvamos definitivamente el tema del abastecimiento de nuestro pueblo, vamos a comenzar a exportar y va a ser una gran fuente de ingresos del país. Y eso, no sé si le venderemos a Estados Unidos, pero hay muchos países que compran alimentos. Entonces, nuestras fuentes de ingresos se están diversificando. Hoy Venezuela ya está así en un plazo muy corto, está entre los 10 mayores exportadores de camarón del mundo. Y luego tenemos sancionada nuestra industria petrolera, pero también tenemos sancionada nuestra industria minera. Y nosotros estamos entre los 10 mayores productores de reservas de oro, de diamantes, de coltán, de torio, de bauxita, no me acuerdo cuál más, pero nosotros tenemos una gran diversidad en reservas minerales. Y bueno, tenemos una gran biodiversidad, tenemos gigantescas reservas de agua, de oxígeno. O sea, nosotros podemos ser una potencia. Por supuesto, si el bloqueo, si las sanciones se eliminan, sería mucho más acelerado. Pero si no se eliminan, mira, vamos avanzando en medio de sanciones, estamos aprendiendo a manejarlas y creo que vamos a ir mejorando no solamente las condiciones de vida de nuestro pueblo, sino que vamos a poder ayudar también a otros pueblos y países del mundo. Sí, justamente Venezuela casi comía petróleo, es decir, a partir de la producción petrolera se abastecía en los mercados internacionales de las necesidades que había
para la población venezolana. Esa es una de las razones principales por las cuales empieza un problema serio de abastecimiento en Venezuela cuando se empiezan a imponer las sanciones, ¿no? Y empiezan a matar de hambre al pueblo venezolano. Porque esa era la idea, ¿no? Matar de hambre al pueblo venezolano para que ya con hambre saliera a las calles a votar al gobierno. Esa es la concepción que tiene Estados Unidos de resolver las cosas, ¿no? Matar de hambre al que le va a hacer el favor de darle poder en el país. Pero bueno, en fin. Y ha venido cambiando, las cosas han venido cambiando. Efectivamente, nosotros en el programa que hicimos el viernes antes de las elecciones en Venezuela, decíamos que era una situación difícil y complicada para Venezuela, que casi se enfrentaba a un escenario muy parecido al que tuvimos en Nicaragua en 1990 con el tema de la guerra, pero que el gobierno había hecho cosas justamente para ir resolviendo. Mencionabas, por ejemplo, el tema de la seguridad alimentaria en la cual está trabajando el gobierno de Venezuela. Está el tema del abastecimiento del petróleo y el combustible, no solamente para los mercados nacionales, sino también para los mercados internacionales. Y un punto importante es que la inflación, que estaba disparadísima en Venezuela, se logró frenar. Se logró frenar. Es decir, ya no está cayendo la moneda como estaba cayendo antes. Es decir, eso está frenado. Habla el presidente Maduro, o ha dicho el presidente Maduro, que vienen 7 ejes de transformación para Venezuela. ¿Podríamos comentar esos 7 ejes de transformación que empezarían a trabajarse o continuarían trabajándose ahora en estos próximos 6 años? Bueno, no me lo sé de memoria, ¿no? No, pues, pero así en lo general, ¿no? Sí. Sí, claro, es decir, si fueras Nicolás Maduro te lo preguntaría claramente, ¿no? Pero no sos Nicolás Maduro ni representante del gobierno como tal, sos un analista. Sí. Mira, yo creo que esos ejes, sí los leí, pero no me los sé de memoria. Pero están orientados primero a garantizar estabilidad y paz social. Uno. Otro está encaminado a mejorar la producción, precisamente, a estabilizar la producción energética, ir incrementando la producción energética y diversificar la economía. Otro eje tiene que ver con lograr una mayor protagonismo y participación popular en la toma de decisiones. Otro creo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado. Y hay otro que tiene que ver con la política internacional, que es la que más me incorpora, me interesa, que tiene que ver con la profundización de una política internacional soberana, independiente, y la generación de condiciones para que Venezuela se inserte en este mundo que están haciendo. En vista que el otro mundo, el mundo que existe, nos rechaza, nos sanciona, nos persigue, sin querer romper con ellos, porque no somos nosotros los que queremos romper con ellos, pero sí entendemos que nosotros tenemos que diversificar y ampliar nuestras relaciones, y por eso se han estado tomando medidas en relación, por ejemplo, con los países de África, que el eurocentrismo y el racismo es tan fuerte que casi que le hacen entender al mundo que no existen. Sí. y que son menos importantes. Bueno, no son menos importantes, son tan importantes como cualquier otro país. Hemos fortalecido nuestras relaciones con los países asiáticos, y no solamente con China, sino con Vietnam, con Laos, con Camboya, con la India, con Indonesia, que es nuestro aliado en la OPEP. Tenemos una buena relación con esos países. Y pretendemos tener una mejor relación con los países de América Latina, pero también entendemos que mientras es una tarea de los pueblos de desplazar a estos gobiernos entreguistas, imperialistas, desplazarlos para que podamos avanzar en
un fortalecimiento de nuestros mecanismos de integración, para lo cual Venezuela tiene toda la voluntad y la decisión de trabajar independientemente cuál sea la orientación política del gobierno. Ahora, claro, en medio de la desesperación que tiene la ultraderecha, imagínate que ayer la primera persona que anunció los resultados electorales fue la canciller de Argentina, antes que nuestras propias instituciones. Entonces ya los niveles de desesperación y de injerencia, además una mujer bastante limitada intelectualmente, por decirlo de forma elegante, en realidad lo que hay que decir que es bastante bruta. Imagínate, ponerse a dar opiniones claramente injerencistas, violentando las reglas más mínimas del derecho internacional, que hoy ya no tienen ninguna importancia, porque en la medida que Estados Unidos no puede utilizar el derecho internacional como lo utilizó en el pasado como instrumento de sostenimiento de la hegemonía, entonces lo violenta. Entonces, Venezuela aspira a ampliar su marco de relaciones políticas internacionales y a jugar un papel mucho más relevante en el escenario internacional. No recuerdo otra de los 7 ejes esos que planteó el presidente Maduro, pero más o menos a eso se refiere. Ahora, mira, ahí hay una situación que va a enfrentar el presidente Maduro que va a requerir de su extrema habilidad personal y de la habilidad de los líderes del país, porque para garantizar cifras macroeconómicas aceptables, eso que tú dices, de haber parado la inflación y además haber parado la devaluación también, cifras macroeconómicas aceptables, garantizar una cierta estabilidad económica, que a su vez ha redundado también en una estabilidad política, social, mucho mayor. Bueno, tuvo que hacer concesiones a sectores de la derecha y a sectores empresariales, y eso ha permitido generar gobernabilidad y eso le ha permitido llegar a esta victoria. En tanto, el espectro de acción del gobierno ha sido mucho más que el chavismo estrictamente hablando, sino que se ha ensanchado. Pero eso ha significado, creo yo, no voy a decir abandono, pero un alejamiento de los sectores populares en los últimos años. Y recuérdate, yo te decía ahorita que el presidente Maduro tiene precio por su cabeza, entonces ha habido que tomar extremas medidas de seguridad para salvaguardar su identidad, y eso significa que se restringieron ostensiblemente su salida al exterior del país, no, internamente fuera de Caracas, digamos. Pero ahora en la campaña, utilizando un modelo bien sui generis, porque no se anunciaba la llegada de él, sino que se organizaban eventos y él aparecía y participaba. Y recorrió los 23 estados del país, visitó las principales ciudades, no solamente las ciudades grandes, capitales, sino que recorrió otras ciudades menores. Y yo creo que después de este largo periodo de, entre comillas, encierro en Miraflores, el presidente Maduro logró captar cuál es la situación real del país. ¿Cuál es la situación real del país? Yo trabajé en Miraflores, yo trabajé con el presidente Chávez, y yo veo cómo los jefes de Estado, imbuidos de la dinámica gubernamental cotidiana, a veces no pueden tener el pulso de todo el país, y entonces tienen que confiar en sus seguidores, en sus colaboradores, en sus ministros, en sus directores. Y entonces cuando algunos ministros, algunos colaboradores tienen una agenda particular propia, que no es la agenda del Estado, que no es la agenda del partido, que no es la agenda del líder, entonces terminan desinformando. Yo eso lo vi. Entonces, yo creo que el presidente Maduro, que además es un presidente que tiene un origen popular, como trabajador, él nació en una barriada obrera de Caracas, se tiene un pulso natural, digamos, como lo tenía el presidente Chávez por ser hijo de campesinos, de maestros rurales, de pequeños maestros rurales, tienen un pulso natural, y ese pulso natural ha venido a tomar nota de una serie
de hechos que tiene que resolver y ha hecho una serie de compromisos que va a tener que dar respuesta a los sectores populares. Y esos compromisos no necesariamente tienen que ver con la resolución de la obra pública, que una escuela, que un hospital, que una calle, que no, tiene que ver también con que este pueblo se acostumbró por el comandante Chávez a tener mecanismos de participación y de protagonismo popular. Y eso hay una exigencia por parte de sectores populares organizados. Ayer un importante dirigente comunal decía que la organización comunal no apoyaba al gobierno porque sí, sino que lo apoyaba porque creía que en este gobierno se podían generar mejores condiciones para entender el tema del poder popular con un criterio estratégico. Entonces, yo creo que en el próximo periodo del presidente Maduro, ese va a ser el eje fundamental, la búsqueda del equilibrio entre las necesidades de los sectores más humildes de la población y los sectores medios y los sectores empresariales productivos del país, para ensanchar la base social de apoyo al gobierno y profundizar las medidas, porque lo que interesa es tener un proyecto nacional, un proyecto patriótico, un proyecto antiimperialista, un proyecto que defienda la soberanía y la integridad territorial. Y eso está muy claro por parte del gobierno del presidente Maduro. Si nosotros caemos en manos de Estados Unidos, todo se terminó. Cualquier otro plan, cualquier otro proyecto, cualquier otra cosa se terminó. Y ayer me preguntaba una periodista de un medio de comunicación ruso respecto de eso, y me decía ¿qué va a pasar? Y yo le decía, si llega a ganar la oposición, la respuesta a esa pregunta, la respuesta es muy fácil. Le dije, si llega a ganar la oposición, eso fue antes de los resultados, vayan a ver lo que está pasando en Argentina, eso es lo que va a pasar en Venezuela. Entonces así sí, más o menos lo veo yo. Sí, ahora ese es un hilar bien fino, como decimos en Nicaragua, porque muy bien se logró acuerdos o ha habido acuerdos y concesiones con la derecha y especialmente con el sector privado que ha apoyado tradicionalmente a la derecha. Pero la base del gobierno chavista es el pueblo, no son estos sectores. Es decir, necesita estos sectores para dar respuesta también al pueblo. Sí, yo creo que por eso te digo, yo creo que hay una convicción y eso no se va a abandonar. Este pueblo es profundamente chavista. La imagen, la obra del comandante Chávez está presente. Y anoche, cuando después se dieron los resultados, inmediatamente el presidente Maduro y la alta dirección política del país fue al lugar donde reposan los restos del comandante Chávez, que además cumplía ayer 70 años, hubiera cumplido 70 años, y le rindió un homenaje como gestor de esta victoria política. Entonces, hay una continuidad, y esa continuidad pasa precisamente por entender que el protagonismo es del pueblo, en eso no hay duda. Pero ahí, en la medida que fue necesario acercarse a estos otros sectores, hay algunos que piensan que esa es la línea. No creo que sea el presidente Maduro, no ha dado ninguna señal en ese sentido, pero eso genera tensiones, y yo estoy seguro que él va a resolver esas tensiones y va a generar un equilibrio necesario que permita seguir manteniendo la gobernabilidad y la estabilidad del país. Como no, muchísimas gracias, Sergio. Te dejamos porque sabemos que nos has dedicado este tiempo y estás atareado, tenés tu agenda. Queremos agradecerte mucho este espacio que nos has dedicado. No, al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Néstor. Sabes que hablar con los hermanos nicaragüenses para mí es más que una responsabilidad, un deber. Si mis opiniones contribuyen a generar una opinión mucho más certera de lo que está ocurriendo en Venezuela, de verdad me alegro mucho. Para nosotros Nicaragua es un ejemplo, no solamente por lo que ocurrió en el 79,
sino también por lo que ocurrió en esos 17 años de gobierno neoliberal en que el comandante Ortega persistió en estar vinculado con el pueblo, generando las condiciones casi que con una voluntad espartana que lo llevó a la victoria nuevamente en el año 2006, pero también lo que ocurrió en el 2018 también es un ejemplo. Entender, digamos, cómo el enemigo se mueve, cómo las fuerzas contrarrevolucionarias y proimperialistas se mueven en función de retrotraer los logros obtenidos por Nicaragua, por el Frente Sandinista. Entonces, yo creo que para mí es muy importante poder intercambiar, pero también para mí es muy importante y es tarea permanente de conocer, de entender lo que ocurre en Nicaragua y aprender de esa experiencia de la que me siento parte. ¿Cómo no? Claro que sí, Sergio. Un abrazo. Muchísimas gracias. Que esté bien, gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.